Segundo, yo pido desde aquí a los responsables del documental y a la persona responsable de la cadena que emitáis el capítulo completo, que es que yo quiero escuchar el testimonio completo de mi madre. Cuando llegamos, bueno, bien, antes de salir llamo a mi abogado y le digo, me pasa esto. Yo el día anterior le había contado lo que había pasado y me dice, no te preocupes que voy para allá. Es intolerable lo que está haciendo Antonio David Flores. Amigas, agarraos fuerte a la silla y subid el volumen, porque hoy se cae el telón. Hoy se derrumba el decorado de cartón piedra que nos han estado vendiendo durante 2 años en horario de máxima audiencia. Llevamos más de 700 días escuchando una sola palabra, una palabra maldita que han taladrado en nuestras cabezas para que odiemos a una niña: paliza. Nos han dicho que Rocío Flores es un verdugo. Nos han dicho que es la semilla del mal. Nos han contado una película de terror donde la hija es el monstruo y la madre es la santa víctima indefensa. Pero Antonio David Flores ha dicho basta. Y cuando un padre harto rompe su silencio, la tierra tiembla. Lo que ha desvelado en su último directo no es una opinión, es una bomba nuclear que cambia el sentido de la historia para siempre. Ha soltado una frase que, si la analizamos con el corazón en la mano y la cabeza fría, lo cambia todo. Ha dicho, hubo una agresión con una defensa. La defensa nunca tiene por qué ser un ataque. ¡Boom! Deteneos un segundo a procesar esto, por favor. Una agresión con una defensa. ¿Qué nos está diciendo realmente? Nos está diciendo que en esa famosa cocina, en el episodio de la nectarina del que tanto se han burlado, no hubo una niña loca pegando a su madre gratuitamente. Hubo una pelea. Y en esa pelea, Rocío Flores se defendió. Y aquí es donde la narrativa de la fábrica de la tele se hace pedazos. Porque si tú te defiendes, es porque alguien te está atacando previamente. Si tú levantas las manos o empujas, es porque te sientes acorralada. Y ahora os pido que uséis la lógica y, sobre todo, vuestro instinto de madre. Estamos hablando de una discusión entre una mujer adulta, hecha y derecha, y una adolescente de 15 años. Una menor. Antonio David lo recalca con una contundencia que asusta. Nunca hubo una paliza, sino una pelea en la que participó una persona adulta y una menor. ¿Quién era la adulta allí? Rocío Carrasco. ¿Quién tenía la responsabilidad de frenar, de calmar, de proteger, de bajar el tono? La adulta. Pero la historia que nos han vendido por 2 millones de euros es que la niña atacó sin piedad y la madre se quedó quieta como una estatua. Ahora, con esta revelación de Antonio David, se abre la puerta a la verdad oscura que muchas intuíamos. ¿Y si Rocío Flores se vio acorralada? ¿Y si esa niña, asustada, agobiada, presionada psicológica y verbalmente, reaccionó instintivamente para defenderse de algo o de alguien? La frase "la defensa nunca tiene por qué ser un ataque" es clave. Defenderse es un derecho humano. Si alguien se te echa encima, tú te proteges. Eso no te convierte en un verdugo, te convierte en un superviviente. Pero claro, vender que la niña sobrevivió a un ambiente tóxico no daba audiencia. Lo que daba dinero era vender que la niña era mala. Porque si la niña es el demonio, entonces la madre tiene la excusa perfecta para no volver a mirarla a la cara y lavarse las manos de su crianza. Antonio David ha sido valiente. Muy valiente. Porque está desafiando una verdad oficial que ha sido apoyada por ministras y por toda la maquinaria de una cadena de televisión. Pero él estaba allí cuando su hija llegó llorando ese día. Él sabe lo que Rocío Flores contó en el cuartel de la Guardia Civil, una versión que nunca se ha querido escuchar porque no interesaba. Imaginad a esa chiquilla de 15 años. En esa cocina. Probablemente escuchando barbaridades. Probablemente sintiendo una presión insoportable por parte de Fidel y de su madre. Y en un momento dado, la situación explota. Y ahora resulta que la adulta, la madre, la que debería ser el refugio, participó activamente en esa pelea. No fue una víctima pasiva, fue una parte activa del conflicto. Y si hubo golpes, quizás no fueron solo en una dirección. Hubo una agresión con una defensa. Esa frase nos obliga a reescribir la historia. Nos obliga a mirar a Rocío Flores ya no con miedo, sino con compasión. ¿Qué tuvo que vivir esa criatura para sentir que su única salida era defenderse físicamente de su propia madre? Es una pregunta que hiela la sangre. Y mientras Antonio David destapa esto, ¿qué hace Rocío Carrasco? ¿Sale a desmentirlo? ¿Sale a explicar qué pasó realmente? No. Ella sigue con su soberbia habitual. Antonio David ha contado también lo que pasó en el juicio del viernes pasado, y es el complemento perfecto para entender quién es quién en esta historia. Resulta que en el juzgado, donde no hay teleprompter ni música triste, Rocío Carrasco se convirtió en una estatua de hielo. Se negó a declarar. Se acogió a su derecho a no responder a las preguntas del abogado de Antonio David.
¡Qué vergüenza! En la tele habla por los codos cobrando, pero ante un juez, donde mentir es delito, se calla. Y tuvo la desfachatez de decir, ya se sabe todo, insinuando que como ya ha hecho una docuserie, no tiene que dar explicaciones a la justicia. Es el colmo del narcisismo. Se cree que su verdad pagada está por encima de la ley. Pero su silencio en el juzgado la delata. Tiene miedo. Tiene pánico a que le pregunten por los detalles reales, por las fechas, por los dineros y, por supuesto, por aquella mañana en la cocina. Prefiere callar y quedar como una cobarde antes que arriesgarse a que se descubra el pastel. Y mientras ella calla y desprecia la justicia, su hija Rocío Flores lleva años cargando con la etiqueta de agresora. Ha tenido que aguantar que Jorge Javier se ría de ella. Ha tenido que aguantar que Carlota Corredera la llame la niña de la nectarina con sorna. Se han burlado de un trauma infantil. Se han reído del dolor de una menor. Y la madre, desde su sofá de Valdelagua, lo ha aplaudido el día que Rocío Flores hable. Ay, amigas, ese día España se paraliza. Antonio David lo ha advertido. El día que Rocío Flores, si es que se quiere hablar, quiere explicar lo que ha sucedido con su madre, ese día yo no sé dónde se van a meter Fidel Albiac y Rocío Carrasco. Tienen miedo a su voz. Por eso han intentado destruirla antes de que pudiera hablar. Han intentado quitarle la credibilidad llamándola pega madres para que, cuando cuente su verdad, nadie la crea, pero la estrategia les está saliendo mal. Porque la gente no es tonta. Vosotras no sois tontas. Y cuando escuchamos agresión con defensa, entendemos perfectamente lo que pasó. Entendemos que en una pelea de dos, la responsabilidad es del adulto. Y entendemos que si una hija llega al punto de tener que empujar a su madre para salir de una habitación, es porque el nivel de terror psicológico en esa casa debía ser irrespirable. Esta revelación nos hace ver a Rocío Carrasco no como la madre coraje, sino como una provocadora. Una mujer que llevó a su hija al límite. ¿Buscaba acaso esa reacción? ¿Buscaba que la niña perdiera los nervios para tener la excusa perfecta y echarla de casa? Muchos pensamos que sí. Que fue una trampa. Una trampa cruel para deshacerse de la carga que le suponían sus hijos y quedarse sola con su Fidel. Y para colmo, Antonio David ha destacado la imagen más dolorosa de todas. Esa foto reciente de Rocío Carrasco de fiesta, sonriendo, abrazada a los presentadores y colaboradores que más daño han hecho a su hija. ¿Qué clase de madre se va de copas con los que llaman gorda y violenta a su hija? Es antinatural. Es de una frialdad que asusta. Rocío Carrasco ha elegido bando. Y su bando no son sus hijos. Su bando son los que le pagan y los que le ríen las gracias mientras machacan a su propia sangre. Verla tan feliz con sus verdugos mediáticos mientras se niega a pagar la pensión de su hijo en el juzgado es la prueba definitiva de su catadura moral. Antonio David está harto de callar. Y hace bien. Porque ya está bien de que la única versión sea la de la que cobra. La defensa nunca tiene por qué ser un ataque. Esa frase hay que grabarla a fuego. Rocío Flores no fue un verdugo, fue una superviviente de Valdelagua. Y sobrevivió a un ambiente que, si se supiera toda la verdad, nos haría llevarnos las manos a la cabeza. Pero si creéis que lo que le hicieron a la niña es monstruoso, esperad. Porque la maldad no se detiene en Rocío Flores. La codicia de esta gente no tiene fin. Y Antonio David ha destapado en el directo el plan que tenían preparado para el otro hijo, para David Flores. Un plan tan macabro, tan sucio y tan rastrero que os va a hacer dudar de si Rocío Carrasco tiene corazón o una piedra en el pecho, porque lo de la paliza fue para quitarse a la niña. Pero lo que vamos a contar ahora, en el siguiente capítulo, es la estrategia legal para quitarse al niño, y de paso, dejarle sin un solo euro de la herencia de su abuela. Preparaos, porque la palabra incapacitación va a resonar muy fuerte. Pero si creíais que con la niña ya habían tocado fondo, si pensabais que llamar verdugo a tu propia hija era lo máximo que una madre podía hacer contra su sangre, lamentablemente os equivocabais. Agarraos el corazón con las manos porque lo que viene ahora duele físicamente. Lo que Antonio David Flores ha destapado sobre las intenciones de Rocío Carrasco con su hijo pequeño, con David Flores, es directamente una película de terror. Es la confirmación definitiva de que la maldad no tiene límites cuando el dinero entra por la puerta y el amor sale por la ventana. Atentas a la palabra clave que ha soltado Antonio David, porque es una palabra fría, burocrática y escalofriante. Incapacitación. Antonio David ha revelado, basándose en lo que han tenido que vivir en los juzgados, que la verdadera intención de Rocío Carrasco ha sido intentar incapacitar legalmente a su hijo. ¿Sabéis lo que significa esto realmente, amigas? No es protegerle. No es cuidarle. Incapacitar a una persona significa ir a un juez y decirle, señoría, mi hijo no sirve. Mi hijo no puede decidir por sí mismo. Mi hijo es un mueble que necesita un tutor que maneje su vida y, sobre todo, que maneje su firma y su dinero. Es intentar anular a un ser humano. Es intentar quitarle su voz, su voto y su libertad. Es la muerte civil de una persona. Y estamos hablando de David Flores. Ese chico que es todo bondad, que es todo cariño, que nos ha robado el corazón a todas con esa sonrisa limpia. ¿Cómo puede una madre mirar a ese ángel a la cara y estar tramando por detrás con abogados para quitarle sus derechos civiles? ¿Y para qué? ¿Cuál es el motivo?
Antonio David lo tiene claro y, sinceramente, nosotras también. El objetivo no es el bienestar del chico. El objetivo es la herencia. El objetivo es el dinero. Siempre es el maldito dinero. La teoría que plantea el padre es terrorífica, pero tiene toda la lógica del mundo si vemos cómo se las gasta esta gente. Si Rocío Carrasco consigue que un juez diga que su hijo es incapaz, ella podría intentar tener el control sobre sus bienes, o peor aún, utilizar esa incapacidad para maniobras legales que le permitan desheredarlo o controlar lo que le corresponda de su abuela, Rocío Jurado. Es intentar borrar a sus hijos del mapa económico. Ya lo hizo con Rocío Flores. Consiguió una sentencia penal, esa de la que hablábamos antes, para poder desheredarla legalmente alegando maltrato psicológico. Ya tiene a la niña fuera del testamento. Ya se ha asegurado de que la niña no vea un euro. Ahora le faltaba el niño. ¿Y cómo te quitas de encima a un niño que es todo amor y que nunca ha roto un plato? Pues intentando convencer al mundo de que no tiene capacidad mental para heredar. Es de una ruindad que me provoca náuseas. Es el acto más egoísta y desnaturalizado que he escuchado en mi vida. Querer dejar a tus hijos sin nada, desnudos frente al mundo, solo para que tú y tu marido podáis seguir viviendo en esa mansión sin dar explicaciones a nadie. Pero aquí viene la gran victoria. La justicia, esa que a veces tarda pero que a veces es sabia, le ha dado un portazo en las narices a Rocío Carrasco. El juez ha dicho no. Antonio David lo ha contado con el orgullo de un padre que ha luchado contra gigantes. El juez ha dejado claro que es una persona vulnerable, que tiene una discapacidad reconocida, pero eso no significa que tenga que ser incapacitado. Toma ya. La justicia ha protegido a David de su propia madre. El juez ha visto lo que todos vemos, que David Flores es un chico con capacidades diferentes. Sí, pero es un chico listo, autónomo, con sentimientos y con capacidad de decisión. No es el ser vegetal o reaccionario que su madre ha intentado pintar en la televisión para anularlo. David sabe lo que quiere, sabe a quién quiere, y sobre todo, sabe quién le quiere a él, y aquí Antonio David ha estado sembrado. Ha soltado una frase que ha sido un bofetón de realidad a la soberbia intelectual de Rocío Carrasco. Ha dicho, y cito textualmente porque no tiene desperdicio, su padre le ha dado educación y tiene más estudios que tú, Rocío Carrasco. Es más inteligente que tú. Ole, ole y ole. Alguien tenía que decírselo a la cara. Rocío Carrasco, que va de lista, que va de ilustrada, que mira a todos por encima del hombro como si fuera catedrática, recordemos que no ha estudiado nada. No ha trabajado en nada que no sea ser hija de la más grande. En cambio, David Flores, con todas sus dificultades, con todas sus barreras, se ha sacado sus estudios. Se ha esforzado. Ha luchado. Ha aprobado sus cursos. Ese chico tiene más mérito en el dedo meñique que su madre en el cuerpo entero. Decir que David es más inteligente que ella no es un insulto, es una realidad objetiva. Inteligencia no es solo saber hablar con palabras rimbombantes en un documental guionizado. Inteligencia es saber amar, saber perdonar, saber salir adelante y saber ser feliz. Y en eso, David le da 1000 vueltas a su madre. David vive feliz, rodeado de gente que le adora. Rocío vive amargada, rodeada de demandas. ¿Quién es el inteligente aquí? Antonio David lo remata con una verdad como un templo, y es mejor persona que tú, Rocío Carrasco. Y ahí no hay debate posible. David Flores es un ser de luz, un chico que no tiene rencor. Rocío Carrasco es una mujer carcomida por el odio y la avaricia. La comparación es odiosa, pero necesaria para entender quién es la víctima y quién el verdugo en esta historia. Deja de dar la vuelta, sé honesta, sal y lo cuentas, le reta Antonio David. Pero ella no va a salir a contar esto. No va a sentarse en el sofá de Jorge Javier a decir, hola España, quiero incapacitar a mi hijo para quedarme con todo. Eso no queda bien en el documental. Eso no vende pañuelos. Eso destrozaría su imagen de madre sufridora. Por eso lo hacen por detrás, en los juzgados, en silencio, intentando que nadie se entere. Pero se han encontrado con un padre que no se calla y con un juez que no se deja engañar. Y hablando de engaños, Antonio David ha querido aclarar otro punto que los defensores de Rocío, los famosos carrasquistas, usan para atacarle. Dicen, pero si Rocío ha pagado. Ha depositado el dinero de la pensión. Y aquí es donde se ve la trampa. Aquí es donde se ve la frialdad de esta mujer. Atención a esto, porque es la prueba del algodón. Antonio David le explica a un usuario en el directo, y nos lo explica a todas para que no nos tomen el pelo, que ese dinero que ha aparecido en el juzgado no es un acto de amor. No es Rocío diciendo, ay, mi hijo necesita comer, voy a pagarle lo que le debo porque soy su madre. No, ese dinero es una fianza. Es un depósito judicial para evitar consecuencias peores. Lo ha puesto ahí obligada por la justicia, acorralada, para intentar rebajar una posible condena penal por abandono de familia. Antonio David lo dice clarísimo, sin decirle al juez siquiera, mire usted, ahí está ese dinero y ese dinero lo pueden cobrar. Es decir, pone la pasta para salvar su propio pellejo, no para ayudar a su hijo. Es un movimiento estratégico de sus abogados. Paga esto o te pueden caer años de cárcel. Y ella paga.
pero no libera el dinero para que su hijo se compre ropa o comida. Lo deja ahí, congelado, como garantía. Si por ella fuera, David no vería un céntimo. Lo hace por miedo legal, no por responsabilidad materna. No confundamos el miedo a la cárcel con el amor a un hijo, es terrible, amigas. Es terrible darse cuenta de que cada movimiento de esta mujer está calculado por el interés propio. No hay ni un solo gesto espontáneo de cariño. Todos son estrategias, demandas, depósitos, recursos. Maika Vasco y Diego Arrabal han confirmado que ha recurrido la sentencia. Ha recurrido. O sea, que sigue peleando para no pagar o para pagar menos. ¿Alguien se cree que una madre que quiere recuperar a su hijo recurre a una sentencia para no darle dinero? Es absurdo. Es la antítesis del amor. Antonio David, en cambio, lleva desde el año 2003, año sí y año no, pagando todo. Colegios, médicos, comida, ropa. Se ha ocupado de alimentarlo, de darle una educación, de darle vestido y de darle amor, dice él mismo. Y es verdad. Los hechos están ahí. Mientras ella vivía en su encierro glorioso, el padre se levantaba cada mañana para llevarlos al colegio. Y ahora vienen a darnos lecciones de moralidad. Y frente a toda esta basura, frente a toda esta codicia desmedida, están ellos, Rocío y David. Antonio David lo dice con la cabeza alta y con el corazón lleno. Mis hijos no se mueven por dinero, afortunadamente no han salido a la madre, y es verdad. Rocío Flores podría haber ganado millones. Millones de verdad. Podría haberse sentado en un deluxe a contar las intimidades más oscuras de su madre, a contarlo de la cocina con pelos y señales, a contarlo de Fidel. Le hubieran puesto un cheque en blanco encima de la mesa. Y lo ha hecho. No. Ha ido a la tele a trabajar, a defender a su familia, sí, pero nunca ha vendido las miserias de su madre al nivel que su madre ha vendido las suyas. Nunca ha cruzado ciertas líneas rojas que su madre saltó a la torera hace tiempo. Y David vive con lo justo, feliz, sin pedir lujos, sin pedir marcas. Esa es la mayor derrota de Rocío Carrasco. Sus hijos no necesitan su dinero sucio para ser felices. Sus hijos tienen algo que ella no puede comprar ni con toda la herencia del jurado, ni con todos los contratos de la tele. Tienen amor, tienen paz, tienen una familia unida y tienen la conciencia tranquila. El plan de incapacitación ha fallado. El plan de arruinarles moralmente ha fallado. Y ahora, el plan de asfixiarles económicamente también está fallando porque la justicia está poniendo las cosas en su sitio. David Flores sigue siendo un ciudadano libre, capaz y digno. Y su madre sigue siendo una mujer rica en el banco pero pobre, pobrísima, en el alma. Este capítulo de la historia de los Flores Carrasco es el que más nos debe hacer reflexionar. Porque al final, el dinero se va, la fama se acaba, pero lo que le haces a un hijo se queda para siempre. Y querer anular a tu hijo legalmente es una herida que no se cura nunca. Ahora ya sabéis la verdad. No es protección, es control. No es amor, es herencia. Y David Flores, ese chico al que intentaron pintar como menos, ha demostrado ser más que todos ellos juntos. Más listo, más bueno y más digno. Y con esta verdad, amigas, con esta bofetada de realidad, vamos a pasar al desenlace de este vídeo. Porque después de saber esto, la pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Pero si creíais que con la paliza y la incapacitación ya habíamos tocado fondo en el pozo de la miseria moral, os equivocabais. Todavía queda el último acto de esta ópera bufa, el acto final donde el dinero, el cochino dinero, vuelve a ser el protagonista absoluto. Y es aquí donde Antonio David Flores ha tenido que salir, con los papeles en la mano y la verdad en la boca, para callar a todos esos palmeros que siguen repitiendo como loros una mentira que no se sostiene. Hay un mantra que los defensores de Rocío Carrasco repiten sin cesar. Bueno, al menos ella ya ha pagado. Ha depositado el dinero en el juzgado. Lo dicen como si fuera una heroína, como si hubiera tenido un gesto de generosidad suprema. Un usuario, un tal Francisco Garrido Sánchez, se atrevió a decírselo a Antonio David en el directo. Por lo menos Rocío ha pagado, pero tú no. Hay, amigo. ¡Qué valiente es la ignorancia! Antonio David no se calló. Se plantó ante la cámara y desmontó esa mentira en 2 minutos. Y lo que explicó es tan grave, tan frío y tan calculador, que demuestra que en esa mujer no queda ni un gramo de empatía hacia su hijo. Vamos a explicarlo clarito, para que nos entienda todo el mundo, desde la señora que está en la cocina hasta el juez que tiene que firmar la sentencia. Rocío Carrasco no ha pagado la pensión por amor. Rocío Carrasco no ha dicho, pobrecito mi hijo, que le debo dinero de su comida, tomad, aquí tenéis para que se compre lo que necesite. No, lo que ha hecho Rocío Carrasco, según ha explicado Antonio David, es depositar un dinero en el juzgado en concepto de fianza. ¿Sabéis la diferencia? Es abismal. Es la diferencia entre querer ayudar a tu hijo y querer salvar tu propio trasero. Cuando tú pagas una pensión atrasada, tú vas y dices, señor juez, aquí está el dinero, por favor, entréguenselo a mi hijo inmediatamente porque es suyo. Eso es pagar. Eso es reparar el daño.
Pero lo que ella ha hecho es poner el dinero en una cuenta del juzgado como garantía para evitar consecuencias penales mayores, para intentar rebajar la condena de cárcel que le piden o para evitar el embargo. Antonio David lo dijo con una claridad que asusta. Lo ha depositado sin decirle al juez siquiera, mire usted, ahí está ese dinero y ese dinero lo pueden cobrar. Es decir, el dinero está ahí, congelado, secuestrado por la burocracia. Su hijo David no puede tocarlo. No puede usarlo para comprarse ropa, ni comida, ni para pagar sus estudios. El dinero está ahí solo para que ella pueda decir ante el tribunal, mirad, tengo voluntad de pago. Mentira. Tiene voluntad de no ir a la cárcel. Es miedo. Puro y duro miedo legal. Es una estrategia de abogado caro. Pon la pasta ahí para que no te metan presa, pero no se la des al chaval todavía. Es de una frialdad calculadora que te hiela la sangre. ¿Cómo puedes dormir tranquila sabiendo que tienes miles de euros parados en un juzgado mientras tu hijo especial, ese ser de luz, tiene que vivir de la ayuda de su padre y de su hermana? Es inconcebible y para colmo, y esto es la guinda del pastel podrido, nos enteramos por periodistas como Maica Vasco y Diego Arrabal que, encima de depositar la fianza, ha recurrido la sentencia. O sea, que sigue peleando. Sigue gastando dinero en abogados para intentar no pagar, o pagar menos, o retrasar el proceso. Si tú quieres a tu hijo y reconoces que te has equivocado no pagando, tú pagas, te callas y pides perdón. No recurres. Recurrir significa, no estoy de acuerdo en darle este dinero a mi hijo. Significa guerra. Guerra contra tu propia sangre y frente a esta tacañería emocional y económica, está la realidad que Antonio David puso sobre la mesa para callar la boca a ese usuario y a media España. Porque se nos olvida muy rápido quién ha estado ahí al pie del cañón. Se nos olvida quién ha llenado la nevera. Antonio David lo recordó. He mantenido una custodia compartida desde el año 2003, pagando año sí, año no, todo lo que necesitaban mis hijos. Y no hablamos de cualquier cosa. Hablamos de colegios en La Moraleja. Hablamos de ropa, de médicos, de educación. Hablamos de criar a 2 niños, uno de ellos con necesidades especiales, día tras día, noche tras noche. Mientras Rocío Carrasco se encerraba en su glorioso encierro con Fidel, Antonio David se levantaba a las 7 de la mañana para llevarlos al colegio. Mientras ella no descolgaba el teléfono, él les compraba los libros. Esa es la realidad. Los hechos son tozudos. Un padre que, con sus errores y sus aciertos, ha estado presente y ha pagado las facturas de la vida. Y una madre que, teniendo una herencia millonaria, regatea la pensión de alimentos de su hijo discapacitado en los tribunales. ¿Quién es el impío aquí? ¿Quién es el monstruo? A veces pienso que nos han tomado el pelo de una manera tan grande que nos costará años asimilarlo. Han llamado maltratador al que les daba de comer y han llamado víctima a la que les negaba el pan. Es el mundo al revés y lo más bonito, lo que realmente me emociona de todo este directo, es la frase final de Antonio David sobre sus hijos. Una frase llena de dignidad y de orgullo. Mis hijos no se mueven por dinero, afortunadamente no han salido a la madre. ¡Qué gran verdad! Rocío y David Flores han demostrado tener unos valores que su madre desconoce. Rocío Flores podría haberse hecho de oro vendiendo a su madre. Podría haber contado lo de la cocina, lo de los insultos, lo de Fidel, todo, con pelos y señales, en un deluxe y cobrando lo que quisiera. ¿Lo ha hecho? No. Ha trabajado en la tele, sí, defendiendo a los suyos, pero nunca ha cruzado la línea roja de vender la intimidad más sucia de su progenitora. ¿Y David? David es un ángel. David vive con lo puesto, feliz con un abrazo, feliz con una canción. No necesita los millones de la jurado para sonreír. Y eso es lo que más le debe reventar a Rocío Carrasco. Que no puede comprarlos. Que su dinero sucio, ese dinero que protege con uñas y dientes incapacitando y recurriendo, no vale nada para sus hijos si no va acompañado de amor. Han intentado arruinarles la vida. Han intentado dejarles sin madre, sin reputación y sin herencia. ¿Y sabéis qué? Que han fracasado. Porque David y Rocío siguen de pie. Siguen unidos. Siguen queriendo a su padre y a su familia. Y Rocío Carrasco sigue sola, abrazada a sus demandas y a su Fidel, en una casa muy grande pero vacía de risas de nietos. La estrategia del miedo y la asfixia económica no ha funcionado. Antonio David ha sacado a sus hijos adelante. Y ahora, cuando sale la verdad, cuando nos enteramos de que no hubo paliza sino defensa, de que querían incapacitar al niño y de que el dinero del juzgado es una fianza trampa, ahora se les cae el chiringuito. La gente ya no se traga el cuento. Vosotras, las que estáis ahí al otro lado, ya no os creéis las lágrimas de cocodrilo. Sabéis distinguir el grano de la paja. Sabéis que una madre no hace lo que esta señora está haciendo y yo os pregunto, y quiero que me contestéis con sinceridad en los comentarios, ¿creéis que una madre que recurre a la pensión de alimentos de su hijo enfermo merece ser llamada madre? ¿Creéis que Rocío Carrasco duerme tranquila pensando que ha intentado engañar al juez con ese dinero? Quiero leer vuestras opiniones. Quiero que este vídeo sea un muro de la vergüenza para esas acciones. No os cortéis. Decid lo que pensáis. Porque ellos tienen el poder de la tele, pero nosotras tenemos el poder de la calle y de la verdad.
Y si este vídeo os ha abierto los ojos, si os ha indignado tanto como a mí ver cómo juegan con el pan de un niño, por favor, dadle a ese botón de like. Reventadlo. Que YouTube se entere de que somos mayoría. Que se entere de que la marea azul no se rinde y si todavía no formáis parte de esta familia, suscribíos a Realityland. Aquí no nos paga nadie para mentir. Aquí contamos lo que duele, pero lo que es verdad. Activad la campanita para no perderos nada, porque esto no ha terminado. Quedan muchos juicios, quedan muchas mentiras por destapar y aquí estaremos para contároslo todo. Gracias por estar ahí. Gracias por vuestro apoyo diario. Gracias por no dejar que ganen los malos. Un beso enorme a todas, cuidad de vuestras familias, abrazad a vuestros hijos y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡A por ellos!